Ahí es donde vamos. ¿Cuál es la representación del ministro, del pastor, conforme a Cristo? Ahora, claro, también mis hermanos no me van a mandar a dormir en la calle, ¿verdad? Pero me refiero a que qué necesidad hay de esa ostentación y esa vanidad. Y aquí el asunto de este segundo seguidor es que cuando Jesús, dice él en la palabra, dice lo siguiente: iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y el hombre se arrepintió y no le siguió. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Pero cuando vemos al primer personaje, que es Leví, es interesante, porque la palabra de Dios no menciona que él dijo nada. Mire lo que dice la palabra de Dios. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Claro, era recaudador de impuestos, era un empleado del IRS. ¿Ok? Y en ese tiempo te seguían y te buscaban. Ahora no te tocan la puerta, pero te mandan emails y te mandan notificaciones y te mandan todo si le debes algo al IRS. Pues este era uno de esos. Mis hermanos, y Jesús le dice, sígueme. Y Leví dice que se levantó, dejó todo, así lo dice la palabra, dejó todo y lo siguió. Veamos las diferencias que hay en estos seguidores. Mirando este pasaje vemos que tres de los seguidores pensaban que debían seguir a Jesús a su manera. Ponen condiciones para seguir a Jesús. De esos 3 ponen condiciones para seguirlo a Él, de acuerdo a lo que para ellos estaba bien, ¿verdad? Y así pasa con muchos cristianos, no con ninguno de acá. Por si acaso, no se metan con mi congregación. Aquí con esta congregación no pasa eso. Pero con muchos cristianos, muchas veces los hermanos, las hermanas que al declarar su fe en Cristo se convierten en seguidores de Cristo, no entienden que seguir a Jesús es a la manera de Él, a la manera que Dios lo ha estipulado, a la manera que Dios lo ha puesto, lo ha descrito en su palabra. Uno de ellos debía entender que no se puede seguir a Jesús viviendo del pasado. Es interesante porque veamos lo espiritual de este mensaje. Es literario, pero es a la vez espiritual. Y aquí no es que Dios esté en contra, no es que Cristo esté en contra de tu familia, no es que Cristo te quiera arrancar de tu familia. Aquí lo espiritual es que Cristo te quiere arrancar de tu pasado. Él no quiere que sigamos viviendo de nuestro pasado y caminando con Él. Y nuestro pasado pueden ser muchas cosas. Pueden ser pasiones, pueden ser cosas que nos atraen más que lo que nos atrae caminar con Cristo. Nuestro pasado puede ser una ira en nuestro corazón. Nuestro pasado puede ser un resentimiento que lo cargamos. Estamos caminando con Cristo, pero estamos cargando nuestro resentimiento. Estamos con Cristo, pero estamos cargando nuestra envidia. Estamos con Cristo, pero estamos cargando nuestros celos. Estamos cargando tantas cosas que nos hacen daño y que no nos dejan caminar y seguir a Cristo como Él quiere que le sigamos. Eso es lo que el Señor le dice. Es como que Él quiere volver. Este joven quería volver todavía a arreglar el asunto de allá para poder seguir a Cristo. Y esa no es la condición. Cristo quiere que le sigamos, pero le sigamos dejando toda nuestra vida vieja, como dice la palabra. Ya somos nuevas criaturas. Ya el pastor Anatalio ha predicado varias veces de ese tema. Ya somos nuevos en Cristo. Debemos caminar como nuevos. Es interesante que esta persona quería vivir todavía del pasado, o viviendo la vida como la vivíamos en el pasado. El otro ponía condiciones, dice que va a enterrar a su padre. Cristo no está en contra de que el hombre vaya a enterrar a su padre. El problema es que los comentarios bíblicos y los estudios teológicos dicen claramente que el padre todavía no había muerto, número 1. Y número 2, que él era el hijo mayor. Y si el hijo mayor no estaba presente el día que moría el padre,
él iba a perder toda la herencia. Qué lindo, ¿verdad? Te sigo, Jesús, pero déjame primero. No es el amor al Padre, ¿verdad? En mi país dicen, no es amor al puerco, sino al chicharrón. Interesante, mis hermanos. Porque no es que Cristo esté en contra de que tú ames a tu familia, a tus padres. Pero aquí el asunto no era ese. El padre en primer lugar no había muerto. Y en segundo lugar, si él no llegaba, si el padre moría, se perdía toda la herencia. Y es por eso que él no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Y menos si había escuchado que Jesús no tiene dónde recostar la cabeza. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y el otro, porque se arrepintió, ese de recostar la cabeza, se arrepintió de saber que seguir a Jesús significa renunciar al yo. Y él no estaba dispuesto a renunciar al yo. Era un hombre que de repente vivía muy cómodo. Pero él se atreve a decirle a Jesús, voy a seguirte. Y cuando Jesús le dice que él no tiene dónde recostar la cabeza, se quedó mudo y ya no volvió a decir más nada. Pero lo interesante es cómo debemos seguir a Jesús. Mis hermanos, ¿cómo usted tiene que seguir a Jesús? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 9 de Lucas, busque el capítulo 9 de Lucas, ahí mismo, en ese mismo libro, versículo 23. Y yo le voy a pedir que aquí tengo a alguien que lee en voz alta, ¿verdad? Mi hermano José, usted va a leer en voz alta, mi hermano José Vélez, desde ahí atrás, en voz alta, ¿verdad? Así como allá mismo en el ejército, ¿no? Capítulo 9, versículo 23, por favor. Y decían a todos, si alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, amén, gracias mi hermano. Mire cómo dice Cristo que le debemos seguir. Si alguien quiere ser mi discípulo, o sea mi seguidor, ¿verdad? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Algunos han interpretado, mis hermanos, que llevar la cruz es eso. Yo sigo a Cristo, pero yo tengo que seguir llorando, tengo que seguir sufriendo y tengo que seguir llevando este pesar en mi vida. Porque han interpretado que la cruz, como es pesada, pues la tengo que cargar pues porque pesa. Y no entendemos que no es eso, que llevar la cruz significa realmente llevar a Cristo en nuestras vidas. Llevar a Cristo en nuestras vidas. Muchos dicen, ¿no? Pues que el Señor me está haciendo llevar la cruz. ¿Y cuál es la cruz? Mi marido, imagínese eso. Que el marido le da problemas, que el marido le saca la vuelta, que el marido hace, y usted sigue con él, sí, pues porque como el Señor quiere que yo lleve mi cruz. Es que llevar la cruz es llevar a Cristo en nuestras vidas. Llevar la cruz no es vivir todo el tiempo como muchos cristianos. Y hermano, ¿en qué está? En prueba, mi hermano. Y en prueba, y en prueba. Se pasan los 365 días del año en prueba. Porque es que hay un entendimiento equivocado del cristianismo. Nos han enseñado que ser buen cristiano es que tienes que estar todo el tiempo en esta actitud, como de reverencia, de piedad, ¿verdad? Una vida piadosa constantemente. Cuando llega Cristo en nuestras vidas nos da la libertad. No quiere decir que no adoremos al Señor, pero adoremos con libertad, con seguridad, con fe, con alegría, como lo han hecho el día de hoy. A pesar de que tenemos hermanos enfermos, adoramos al Señor y alabamos al Señor porque entendemos lo que realmente significa adorar a Dios. Y no es que seamos insensibles, porque cualquiera de afuera nos puede interpretar de esa manera. Pero entendemos que en el poder de Dios, de Él es el trabajo, de Él es la obra. Mis hermanos, interesante porque primeramente este verso resalta que ser discípulo de Jesús, cuando Jesús dice lo que acaba de leer mi hermano, ¿verdad? En el 23, Jesús primeramente resalta que debemos negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negar nuestro yo
tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner a Cristo en primer lugar y aceptar a Jesús, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es el que debe gobernar mi vida. Yo debo renunciar a mis deseos. Debo buscar hacer en mi vida los deseos de Dios. Eso es lo que significa renunciar a mí. Primeramente, me niego a mí. Ya no soy yo el que decido mi destino. Ahora yo más bien dejo que Cristo gobierne mi vida. Ahora ya no son mis deseos los que me llevan a tomar acciones, sino más bien que el deseo de buscar a Dios. Como dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. El que quiera seguirme renuncie a sí mismo y lleve su cruz. Llevemos a Cristo en nuestra vida. Renunciemos a nosotros y llevemos a Cristo. Y ese ha sido, mis hermanos, vamos a conversar un poquito. Ese ha sido el mal de todos los tiempos en este mundo. Yo doy gracias a Dios que a través de lo que estoy en la universidad he aprendido tantas cosas del mundo, en un buen sentido de la palabra, que me ha ayudado a mirar lo que realmente es el mundo espiritual. Me ayuda a mirar lo que es el mundo espiritual. Porque estuvimos trabajando un poco en mirar cómo han sido estos cambios desde el siglo I hasta el siglo XV. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos productos de una mentalidad mezclada entre el siglo XI al siglo XV. Porque es en el siglo XV que llegan los conquistadores a nuestros territorios y nos hacen ver un mundo diferente. Antes éramos taínos, éramos incas, éramos aztecas, éramos todo lo que ustedes pueden ver a través de la historia. Pero ¿quiénes traen el conocimiento de la palabra? ¿Quiénes traen el conocimiento del verdadero Dios? Son los europeos, en nuestro caso los españoles. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tener esos conocimientos, nuestras generaciones anteriores, porque nadie aquí es del siglo XV, ¿verdad? No, ¿verdad? De ahí es donde nosotros comenzamos a tener el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de Dios. En mi país, o cuando era el imperio incaico, adorábamos al sol, porque ese era el Dios de nuestros antepasados. Pero cuando llegan estos misioneros europeos a nuestros territorios, es donde aprendemos todo esto y en donde comenzamos a mirar el asunto. Pero entonces, mis hermanos, ese siglo del primero al 11 fue un siglo, del primero al 14 fue un siglo donde la gente vivía, la sociedad estaba fundada bajo los principios, fundamentos bíblicos. Desde los de abajo hasta los de arriba, desde los vasallos hasta el rey. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué se cumplía lo que el rey decía? No era porque el rey era malvado solamente, era porque la comunidad, la sociedad tenía el conocimiento de que el rey era el representante de Dios. Por lo tanto, había que someterse al rey. Y todo el mundo, y el rey tenía que someterse a Dios. Entonces, no podemos entender a veces claramente cómo vivían la gente de ese tiempo. Era una gente muy religiosa. Era una gente que estaba en todo momento metido en las cosas de Dios. Todo se gobernaba a través de los principios bíblicos. Hasta que llega en el siglo XV el Renacimiento, donde comienza una nueva ideología, donde la gente dice, no, antes era Dios el que nos gobernaba, ahora somos nosotros los que nos gobernamos a nosotros mismos. Y nosotros vivimos esa mezcla de situaciones. Miren, mis hermanos, déjenme contarles un poquito. El Renacimiento en el siglo XV de la sociedad europea se caracterizaba porque cambiaron los valores y los principios. Con el Renacimiento que practica el humanismo. El humanismo empieza ¿con qué? ¿Qué empieza con el humanismo? La separación del Estado y la religión. Es desde ese momento que se separa todo lo que tenga que ver la sociedad con la iglesia.
Ya no es el respeto y sometimiento a Dios, al rey y a la familia. Ya no es Dios y sus principios que debe ser el pilar de la sociedad como lo era antes del Renacimiento, sino que ahora quien debe gobernar la vida de los hombres son el individuo mismo, que se convierte en dueño de su propio destino. Se crea el sometimiento a un nuevo Dios con minúscula. ¿Y saben quién es el nuevo Dios? Yo. Esa sociedad comienza a crear ese modo de vivir donde ahora yo soy mi Dios. Yo soy el Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice que el que me quiera seguir, ¿qué dice? Que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. ¿Ven el contraste? ¿Ven el problema en que el mundo se mete? ¿Ven el problema en que estamos muchos en este tiempo, en el siglo XXI, viviendo? Donde ahora, ¿quién se quiere someter a Cristo? ¿Quién se quiere negar a sí mismo? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ha llegado tan hondo esa ideología de que soy yo el que gobierno mi propio destino. Soy yo el que decido lo que tengo que hacer. El pastor no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Ni la iglesia me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Es más, ni ese libro que le llaman la Biblia me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Yo creo en Dios y yo no soy como esos hipócritas que van allá todos los domingos a cantar coritos. Yo creo en Dios, pero a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Saben por qué? Porque Él es su propio Dios. Pero la palabra de Dios para nosotros, los cristianos, es que en esta mañana el Señor nos dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, dice la palabra. Gloria a Dios. Y se crea, mi hermanos, ese sometimiento a un nuevo Dios con minúscula. El yo como Dios todopoderoso. Y ese Dios es al que yo debo seguir. ¿Y quién es ese Dios? Yo y no Cristo. Porque los que han heredado eso han sido desde las sociedades modernas. Tenemos que entender la palabra de Dios de esa manera. Porque no podemos salir de nuestra realidad. ¿Y cómo nosotros vamos a entender las nuevas generaciones? Si las nuevas generaciones tienen su propio Dios, que son ellos mismos. Porque eso es lo que enseñan todos los días en las escuelas. Todos los días. Mis hermanos, la Real Academia Española nos dice que Dios significa, ¿qué significa Dios? Una deidad al que dan o han dado culto las diversas religiones. Un Dios significa una deidad, algo divino, al que le dan culto las diversas religiones que existen en el mundo. ¿Y qué significa deidad? Significa un ser divino al quien es exaltado. Y dar culto, ¿qué significa dar culto? Una admiración afectuosa de amor y pasión que se le da a algo. Ese es el dar culto. Y nosotros damos culto en esta mañana al verdadero Dios. Le damos culto como cristianos. Y Él es una deidad porque nosotros lo exaltamos, porque Él debe ser exaltado. Y le damos culto porque entregamos nuestro amor a Él y nuestra pasión está en Él, porque solo Él debe ser glorificado. La admiración. Y si nosotros ponemos esto para los que piensan que son su propio Dios, que ellos mismos son su Dios, porque viven en ese yo, sería entonces de que lo que ellos, para ellos significa que si el humanismo es un tipo de religión, entonces el Dios será el individuo que da culto a su dogma y su creencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos se adoran a sí mismos. La pasión de adorar a su yo. Quizás puedan decirlo de esta manera: mi pasión soy yo, y a mi pasión amo, y a mi pasión creo. A mí nadie me va a hacer creer lo que yo creo. Para ti será así, pero para mí no es así.
¿No se han dado cuenta ustedes cómo vive la sociedad de ahora? Para ti es de esa manera, para ti es Cristo, para ti es Dios, ok, está bien, pero para mí no. Para mí es lo que yo pienso que debe ser correcto. Yo, mi pasión soy, mi pasión creo y en mi pasión amo. Por eso que los teólogos, mis hermanos, y los sociólogos no se equivocan en un análisis de este tiempo en el mundo en que vivimos y coinciden que la religión de este mundo es el humanismo y el relativismo. Porque todo es relativo. Yo me llevo bien contigo si yo respeto tus ideas y tú respetas las mías. Porque las dos están fuera de las ideas de Dios, fuera de las bases bíblicas. Mis hermanos, el hombre se exalta a sí mismo. O sea que se exalta a Él, que Él es Dios. Y da culto a su conjunto de creencias, que son su guía y que nada tienen que ver con las creencias o los dogmas cristianos. Y si el humanismo es un tipo de religión, entonces el Dios será el individuo que da culto a su dogma y a su fe, a su creencia, que es la pasión de adorar a su yo. Mi pasión yo, mi pasión soy, a mi pasión creo, a mi pasión amo, a mi pasión me entrego. Y si la pasión es el Dios a lo que se da culto, entonces dirían esas personas, mi Dios soy yo, a mi Dios creo y a mi Dios amo. Mi hermano, si todos en una sociedad vivimos bajo un código de honor, vamos a desarrollar esos valores. Y es por eso que si todos vivimos bajo los valores bíblicos de Cristo, todos vamos a desarrollarlo de una manera, algunos tarde, pero de todas maneras todos empezaremos a desarrollar las enseñanzas del Evangelio. Pero sin otros valores, los que sigue la sociedad, mis hermanos, la consecuencia va a ser fatal. La adoración al yo como Dios todopoderoso, eso significa que todo lo puedo, todo lo determino, yo soy el dueño de mi destino. Y ese es el mal que hemos vivido por años y seguiremos viviendo si no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, que si queremos seguir a Cristo tenemos que renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir adelante, tomar nuestra cruz y seguir adelante.